Bienvenidos a un nuevo encuentro del programa que habitualmente presentamos aquí en el Provincial Radio, que es Puertos Argentinos, un recorrido naturalmente por los puertos del país con el licenciado Ángel Elías, que como siempre nos acompaña desde la ciudad de Rosario y hoy con un invitado muy especial. ¿Cómo estás, Ángel? Bienvenido. ¿Cómo te va? Hola, buen día. Estamos en esta oportunidad en el programa Puertos Argentinos. Marcelo, te agradezco muchísimo esta comunicación con un invitado que en muchas oportunidades hemos estado trabajando juntos por la Marina Mercante y los puertos de la Argentina, que es Julio González Infran. Así que bueno, es un gusto tenerlo aquí en este programa. Y bueno, a partir de ahora lo que querríamos hacer es eh, sobre todo pedirle una opinión a Julio, que es un referente muy importante de la Marina Mercante y las políticas portuarias, acerca de, diría, en principio, si fuera posible, Julio, la visión que estás teniendo de esta conflictividad que se ha establecido en el marco de las disputas por los peajes en el área de Santa Fe al norte, con respecto a justamente al, al desarrollo de las distintas políticas portuarias. Quiero saber si en todo caso, ¿cuál es tu opinión sobre lo que está ocurriendo justamente con la imposición de los peajes de parte de la Argentina, las posiciones de Paraguay y de los otros países que se han conformado como un entente también como para pugnar con respecto a las políticas portuarias. Me gustaría que pudieras hacer un rápido recuento de la situación que estás viviendo. Bueno, si vos te pones a leer el Tratado de la Hidrovía, te das cuenta de que en realidad hay un error de parte de la Argentina al interpretar que la hidrovía es argentina. Primer concepto. La hidrovía pertenece a los 5 países firmantes, es una sociedad que se firmó con ministros plenipotenciarios para tomar ese tipo de decisiones y que después se aprobó en cada país ese convenio, ese acuerdo, a través de una ley del Congreso. Esto significa que la hidrovía Paraná-Paraguay está bajo una sociedad de 5 países. Al principio, cuando esta hidrovía abarcaba de Santa Fe al sur, la concesión a través de una empresa privada cuya licitación hizo la Argentina y fue aceptada por los otros países, la cobraba la empresa que generaba ese dragado y balizamiento y lo pagaban los usuarios y nunca hubo protesta por el valor del peaje. Los paraguayos pagaban el peaje cuando iban a Montevideo, por ejemplo, con sus barcos, sus containeros. Nunca hubo problemas de ese tipo. La Argentina empezó a tener errores cuando decidió por su cuenta ampliar el dragado y balizamiento de Santa Fe al norte, con costo al Estado al principio, y no cobraba peaje. Tomó la decisión por su cuenta también. Y por supuesto, los demás países, como salía gratis, nadie dijo nada. ¿Cuándo empieza a romperse esta situación? Cuando la Argentina, por sí misma, cuando venció la concesión, decidió quedarse con el peaje, es decir, cobrar ella el peaje, el gobierno cobrar el peaje y subcontratar a una empresa para que siga haciendo el mantenimiento, y puso sin consultar el valor del peaje de Santa Fe al norte. ¿Cuál fue el gran error? Aparte de un error de concepto, decir la hidrovía es argentina. No, lo que hubiese correspondido es que la Comisión de Intereses de la Hidrovía, la comisión que se reúne todos los años, en la cual yo he participado en varias reuniones para resolver distintos tipos de problemas, por ejemplo, la aplicación a la legislación internacional en aguas de la hidrovía, la creación del piloto de la hidrovía, bueno, una serie de cuestiones que se resolvían en ese ámbito.
que debería haber sido la responsable de convocar a una nueva licitación y discutir con los 5 países que son los socios que tenemos, de qué manera se iba a administrar ese mantenimiento, la política de mantenimiento. La hidrovía, que debería ser liderada por la Argentina, y la Argentina debería haber convocado a sus socios diciendo, señores, acá tenemos que volver a licitar el mantenimiento de esta hidrovía. Bueno, empecemos a conversar, a discutir, porque ¿cómo va a ser esta recaudación? No, decidió cobrar ella la caja. Y claro, los países socios ven con muy malos ojos que sea el gobierno argentino el que le cobra a ellos el costo de un peaje que ni siquiera lo pudieron discutir. Y que además tienen, de Santa Fe al norte, y los paraguayos en particular, tienen más argumentos, porque saben lo que significa navegar el río Paraná sin balizamiento, como lo hemos hecho muchas veces nosotros. Ellos tienen mucha práctica y tienen claro de que hay un costo determinado para que el trabajo se les facilite, que están dispuestos inclusive, aunque no haya boya, a hacer el balizamiento ellos mismos para bajar su carga. O sea, no es que se le cobra algo a alguien que no conoce el sistema, que no conoce la navegación, que no conoce qué significa navegar por el río Paraná en época de creciente, de bajante, los distintos tramos, etc., y las precauciones que hay que tomar. Entonces, primer concepto, no le gusta que la Argentina, como socio de la hidrovía, sea la que le cobra un servicio que también ellos cuestionan perfectamente y que se haya puesto un costo sin haber sido consultado los demás países. Bueno, esta soberbia por parte de nuestro gobierno nos lleva a enfrentar con los paraguayos, y cuando el ministro Massa se reúne con el presidente paraguayo y le dice y le promete que se va a terminar el tema del costo del peaje, que iba a suspender, y no cumple, que por eso después el presidente paraguayo dice que no le compraría nunca un auto usado a Massa, bueno, se pone más pesada la cosa. Y los paraguayos alguna medida tienen que tomar para tratar de presionar que se revierta esta situación, y entonces aparece este problema con la electricidad en Yacyretá, que también es un convenio internacional, binacional, donde 50 y 50 se reparte Argentina y Paraguay, y del 50% que le corresponde a Paraguay, Argentina le compra el 38% de esa producción de luz y encima no le paga. Argentina tiene una deuda con Paraguay por luz que toma de Yacyretá. Entonces los paraguayos ahí encuentran una herramienta para presionar y decir, bueno, no te vendemos más la luz. Se lo van a vender a Brasil. Bueno, estos errores que se han cometido nos han llevado a esta situación tan crítica, tan tensa, y ahora se le suma a Brasil porque a todo el mundo le conviene, porque apareció esta idea de no pagar nada por el mantenimiento de una vía navegable. La Argentina se mete en un callejón con este problema. Y hasta si seguimos con esta actitud de soberbia y de no aceptar de que nosotros no somos ya dueños de la hidrovía, sino que compartimos, porque por propia voluntad hemos decidido de que se comparta esas vías navegables con estos 5 países para la integración, para el desarrollo de los pueblos, etcétera, etcétera. Bueno, la única solución que hay, si se pone de punta todo esto, es que nosotros nos retiremos de ese acuerdo, lo que sería un gran desastre. O sea que yo veo que estos errores se cometen por impericia, por soberbia, por desconocimiento, y no crean todo este conflicto. De ninguna manera nosotros vamos a poder avanzar en un desarrollo portuario integrado de persistir esta situación. Porque si vos te pones a pensar, la mayoría de la carga que viene de Paraguay se transfiere en puertos argentinos. ¿Qué pasa si los paraguayos, como está ocurriendo ya en algunas medidas, deciden seguir de largo y transferir la carga en puerto uruguayo? Ese es uno de los grandes perjuicios que podemos recibir nosotros, porque nosotros no vamos a poder de ninguna manera
impedir la navegación a los paraguayos o a los bolivianos o a los brasileros, porque ya nosotros tenemos pacto preexistente a esta hidrovía. Y hemos declarado ya hace bastante tiempo la libre navegación de la Cuenca del Plata. O sea, no es que le vamos a cerrar el río y chao. No, hay pactos persistentes, vamos a ir a juicios internacionales, y ahí sí hasta podemos llegar a perder definitivamente la soberanía sobre nuestros ríos en los fallos internacionales. Estos son los problemas que nosotros creo que tenemos que estar atentos, y los gobiernos que vienen, que en estos tiempos ojalá que se cambie el gobierno, asuman esta responsabilidad con este criterio. Nosotros tenemos que recurrir a la Comisión de Hidrovía Paraná-Paraguay y hacer mucha diplomacia para equilibrar los intereses. Hay gente que tiene mucha experiencia en todo esto, que ha costado mucho firmar ese acuerdo. No fue un acuerdo simple, no fue un acuerdo fácil. Hubo muchísimas discusiones, muchísimas reuniones de sectores de un lado y del otro, extremistas. Sin embargo, se llegó a un acuerdo y en una época funcionó bastante bien, bastante bien. Pero bueno, cambió la posición política del gobierno, la necesidad de tener caja le llevó a manotear esa caja, y después todo el show que se armó alrededor, que la verdad que es todo folclore. La realidad objetiva es que nosotros, el río Paraná, el río Paraguay, dependemos de la administración de una sociedad de 5 países que nosotros hemos propiciado con nuestros ministros plenipotenciarios y hemos firmado esos acuerdos. Yo creo que hay que tener muy atenta a esta cuestión. La pregunta que te quería, luego de felicitarte por el informe que nos acabas de dar, porque la verdad que es muy complejo, es muy, muy completo además, y de alguna manera nos has aclarado muchísimo de las cosas que están ocurriendo. Acá se vive una situación de incertidumbre con respecto a esta situación, sobre todo en lo que tiene que ver con el upriver, los puertos de San Lorenzo, de Timbúes, el puerto general San Martín. Están realmente conmocionados por estas cuestiones, ¿no? Así que, bueno, finalizado esta primera mención a este tema, que por supuesto el tema de los peajes y el conflicto tan importante que se está generando, pasaríamos a otro tipo de cuestiones. Vos siempre fuiste un defensor de la Marina Mercante Nacional, un defensor de la industria naval argentina. Me gustaría que pudieras darnos una opinión acerca de cuáles serían las políticas portuarias y las políticas que tienen que ver justamente con el desarrollo de estas industrias tan importantes para el funcionamiento del país, con el cambio de gobierno. Nosotros acá en la provincia de Santa Fe estamos realmente muy entusiasmados, tenemos un equipo de políticas portuarias trabajando con el gobernador Maximiliano Puyaro, y vamos a trabajar muy duramente para poder hacer en esta provincia de Santa Fe, que es verdaderamente un líder portuario, pueda tener un desarrollo muy importante. Y desde luego que nos interesa la opinión de muchos de los referentes. Por eso me gustaría que dieras un pequeño pantallazo sobre cómo estás viendo el futuro de las vías navegables en la Argentina, y prácticamente cuáles serían las mejores políticas portuarias, las políticas de promoción para llevar adelante el mejoramiento de las vías navegables y de los puertos, pero sobre todo de quienes tienen que estar trabajando desde el punto de vista de la industria naval y de las políticas portuarias. Bueno, en primer lugar, yo observo que, por supuesto, Santa Fe tiene un potencial interesantísimo en el desarrollo portuario. Hay que potenciar mucho, como te decía el otro día, Reconquista, por ejemplo. Es un puerto interesante, importante. Y una de las principales cosas creo que hay que desarrollar desde política pública, hacer un verdadero estudio del flujo de carga. Sin flujo de carga estudiado y analizado, es muy difícil desarrollar ciertos puertos. Y hay que hacer un estudio de costos con respecto a los puertos, el acercamiento de los puertos a la carga, para poder justificar plenamente una flota. Porque de nada sirve tener una flota si los camiones arriman con absoluta facilidad
la carga al puerto. En especial es difícil la competencia de lo fluvial con lo marítimo en esos puertos donde son puertos marítimos. Es una lógica que un buen tren, por ejemplo, una buena red de tren como tiene Rosario, posibilidades de tenerlo y desarrollar, baje la carga directamente al puerto de ultramar, que con un costo razonable, o con una buena red de carretera, el camión también puede acercar al puerto de mar la transferencia de carga, porque hoy por hoy, mientras no cambie este modelo, la carga que se mueve en los puertos nuestros son de exportación, básicamente. Las cargas de exportación. La parte fluvial se mueve a los puertos de transferencia. Hay muy poco cabotaje, por ejemplo, de productos correntinos para ser consumidos por los bonaerenses o por los rosarinos. No hay un desarrollo de ese tipo de comercio entre nosotros para poder justificar eso. Entonces, está claro de que una de las cosas que se debe hacer es hacer un perfecto estudio de los flujos de carga, en primer lugar, y después el otro problema más importante es liderar el desarrollo portuario argentino, liderar. Yo me acuerdo cuando estaba Lichis, te decía el otro día, cómo Lichis generó aquel congreso donde se juntaron los gobernadores interesados en desarrollar la hidrovía. En ese sentido, en Rosario fue una reunión donde Rosario, el gobierno de Santa Fe, lideró ese tipo de gestión y estuvo muy buena. Bueno, haría falta, de ese punto de vista, liderar los desarrollos portuarios. Y después, por supuesto, proponer a los distintos gobiernos de las provincias esta metodología que digo yo, estudiar profundamente los flujos de carga, estudiar el potencial de desarrollo de distinta carga y a partir de ahí proponer el desarrollo de distintos puertos y trabajar con este tema de que el transporte fluvial en cierta distancia y a partir de cierta cantidad de toneladas es mucho más barato que el ferrocarril, que el camión, que todo, aunque así sea a zona de transferencia de ultramar. Por ejemplo, el otro día estuve haciendo un estudio para Formosa. Estamos viendo que en noviembre me invitaron para hacer una presentación y hablar sobre el desarrollo, la carga regional y el desarrollo portuario en la zona de Formosa. Y una cosa que me dio ese estudio fue que Formosa, que tiene un puerto muerto prácticamente, perfectamente tiene capacidad para desarrollar toda su producción agropecuaria y está muy ligado a su estructura de carreteras que baja desde Jujuy, Salta, y que se puede conectar con la Ruta 40 para poder ampliar más la región de donde captar carga para sacar por el puerto de Formosa. Es decir, el desarrollo portuario de Formosa está muy ligado a su desarrollo carretero y, por supuesto, a su producción agropecuaria. Formosa produce, no solamente puede producir minerales, petróleo, sino también puede producir carne, granos, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo puede perfectamente ser la boca de entrada, el puerto, la puerta de entrada a los productos que se pueden fabricar en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Santa Fe, para su desarrollo en el interior. Hablamos de la industria metalúrgica, por ejemplo, tractores, hablamos de fertilizantes, en fin, hablamos de un desarrollo industrial que complemente el desarrollo formoseño. Bueno, eso se hace liderando una política. El desarrollo portuario tiene que ser, como digo yo, la baldosa sobre la cual tenemos que apoyarnos nosotros para dar el salto. Ahora, ¿quién lo tiene que hacer? Bueno, lo tiene que hacer un gobierno nacional, pero ¿cómo se logra que el gobierno nacional asuma esta idea? Teniendo dirigentes del sector en los lugares donde realmente son importantes, como el caso de los puertos de Santa Fe, y bueno, influyendo sobre una dirigencia a nivel de Congreso, a nivel de gobernadores, para ir mostrando este modelo y de manera tal de ir desarrollando los puertos del interior.
¿Por qué es importante que se desarrollen los puertos del interior? Porque son los que abastecen a la zona de transferencia como tiene Rosario. Rosario es un puerto muy importante, inclusive más importante que Santa Fe, porque tiene la gran ventaja que es un puerto marítimo. Y como en la Argentina no hay cabotaje interno realmente, es muy poco, la mayoría de la carga son de transferencia, de exportación, entonces el puerto se transforma muy importante porque es el lugar más cercano que tienen todos los países del interior de transferir su carga a ultramar. Por eso es importante Rosario. Ahora, cuando mejores puertos tenemos en el norte, cuando en el norte apuntamos a sacar la carga del norte al puerto fluvial más cercano, porque así bajamos el costo de transporte en los grandes volúmenes, mejoramos la infraestructura local, en este caso hablo de la infraestructura del puerto rosarino o de los puertos de transferencia, mejoramos muchísimo y a su vez desarrollamos la industria portuaria en todo el interior argentino y por supuesto desarrollamos el campo, desarrollamos la industria, desarrollamos la fuente de trabajo, porque este es el concepto. Fíjate lo que pasa, por ejemplo, con el puerto de Corrientes. En Corrientes están planificados varios puertos. Uno está en Itaibaté, que están haciendo un puerto de contenedores, están bastante atrasados, pero bueno, es un gran proyecto. Pero además, a pocos kilómetros de ahí, también quieren hacer un puerto en la zona de la Valle. Y también hay otro puerto que está pensado entre La Valle y Taibaté. Ahora, muy bien, la producción que tiene Corrientes puede dar para abastecer un puerto, pero si no desarrollan la producción al máximo, hay puertos que no van a tener laburo. Entonces, acá no se puede hacer puerto por hacer puertos. Tiene que ser parte de una planificación, decir, bueno, nosotros este año vamos a producir 10, 20 millones de toneladas de arroz y por lo tanto el puerto de Itaibaté me va a quedar chico. Bueno, empecemos a proyectar un puerto para complementar esa producción, porque también tenemos otro tipo de producción. Entonces, la idea es que necesitamos un plan de desarrollo portuario que va totalmente ligado al desarrollo productivo de las zonas, de las regiones que tienen influencia. Y eso es política nacional. Pero para eso necesitamos liderazgo de las provincias, y las provincias a su vez tienen que estar organizadas con un liderazgo provincial. Este es un poco mi concepto. Yo creo que en el norte nosotros tenemos que desarrollar los puertos. Fíjate, por ejemplo, Bellavista. No funciona. Se usa para la pesca. Los muelles que han hecho ahí. En otras épocas era un mundo de gente todo eso. Bueno, ¿cuál va a ser el destino de todos esos puertos si no hay un desarrollo?